Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Dice así en Romanos capítulo 3 versículo 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Papito Dios, que esta palabra que se ha leído quede realmente grabada en nuestro corazón y no seamos solamente unos oidores de esa palabra, sino que seamos hacedores de la misma, como está escrito allí en Santiago, Señor, y que nosotros podamos realmente poder comportarnos de acuerdo al mandato que tú nos das. Y gracias porque cuando se abre la palabra, Señor, milagros operan, y que tanto esos milagros que hemos esperado, Señor, se hagan realidad, y que esta palabra se haga viva y eficaz en nuestra vida. Amén. Amén. Y mira, Rafa, que cuando mirábamos esta palabra, yo me acordaba de alguna vez, tú estabas en oración y el Señor te hacía un regalo. ¿Tú nos quieres compartir ese regalo de una luz espectacular en tu corazón? Cuando uno lee, yo les aconsejo que lean Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3, cuando se dan los regalos. Dice, al que venciere, yo le regalaré, por ejemplo, le daré el árbol de la vida. O al que venciere, y son más o menos unas 3 o 14 promesas que el Señor está dando allí, pero al que venciere. Y también dice algo que dice, al que tenga oídos, que oiga. Porque no todas las veces nosotros estamos en la disponibilidad de poder escuchar. Entonces, en una oportunidad estábamos en oración con mi esposa y me pareció algo muy hermoso porque fue un momento de mucha entrega con el Señor, de mucha oración, y yo sentía como el Señor me regalaba una piedra blanca, una piedrita blanca, como está escrito en Apocalipsis, y yo la veía. Yo no conocía ese pasaje de Apocalipsis en ese tiempo, y veía que había una luz blanca que brillaba y una piedrita blanca preciosa en mi corazón, y el Señor me la regalaba. Sentí una alegría profunda de saber que Él me daba esa piedra blanca en mi corazón, que era un tesoro, que era algo que tú no tenías que guardar muy celosamente. Y mira que cuando yo leí esta palabra, yo me puse a pensar, cómo dice que al que es judío, o sea, en qué es bueno uno ser creyente, en qué es bueno uno decir que es hijo de Dios, en qué es bueno uno decir que sí cree la palabra de Dios. Precisamente el Señor está diciendo, el que realmente se siente hijo de Dios, el que se siente hijo del pueblo del Señor, el que se siente que en la realidad es ese linaje escogido, ese sacerdote, ese pueblo santo. Resulta que a esa persona, a ese ser que está estudiando la palabra, a ese ser que realmente se preocupa por sanar sus heridas, por perdonar, por estar totalmente transparente como un vidrio totalmente limpio por el cual tú lo puedes ver, así como a veces que le pasa a uno que hay unos vidrios tan exageradamente limpios que uno se choca con ellos y se da pues unos buenos golpes precisamente porque no lo logra uno percibir. Y el corazón de nosotros tiene que ser ese vidrio tan transparente que el Señor pueda leer en nosotros como en ese vidrio. La idea es que cuando nosotros nos damos la oportunidad de creer, de sanar nuestro corazón,
me pareció tan espectacular. Dice que les es confiada la palabra de Dios. Rafa, ¿qué podemos entender por ese ser o sea, que se nos confíe la palabra de Dios? Es un regalo especial, y porque a veces nosotros dudamos mucho que el Señor a veces nos hable y queremos siempre buscarlo de una u otra forma. Siempre, por ejemplo, decimos por favor oren por mí, y uno ve en los grupos de intercesión, no hablo tanto en mi comunidad sino en otros. Por ejemplo, en el grupo de WhatsApp yo tengo muchas personas en el WhatsApp, tengo más o menos unos 1000 contactos, un poco más de WhatsApp, y hay personas que ni me conocen. Y tengo solamente el número, yo tampoco las conozco, y me envían una foto y me están diciendo por favor ore por mí, por esta necesidad, y están repitiendo constantemente oren por mí, y ellos no creen en que realmente Dios les da una palabra a uno y que Dios está siempre hablándonos a nosotros, sino que nosotros no nos apropiamos de esa palabra. Como testimonio, pues actualmente pues me está causando un poco de dificultad mi trabajo, y ha sido difícil mi trabajo porque pues al trabajar en correccionales a veces se dan muchos momentos de mucha tensión, y personalmente a mí no me gusta el enfrentamiento o los momentos de tensión. Tener que violentar a alguien, a mí personalmente eso ya no me gusta, porque vengo de un trabajo muy fuerte donde tenía que violentar fuertemente a los chicos y a las chicas, y eso ya no me gusta, personalmente no quiero eso y lo rechazo. Y curiosamente Mónica me dijo algo muy hermoso y me gustó, o sea que Dios me habla a través de ella, pero cuando uno no quiere escuchar, cuando uno está cerrado frente a sus criterios, o uno se deja llevar por sus pareceres, uno no escucha la voz de Dios, y Dios a uno constantemente le está hablando. Y me dijo palabras muy lindas, me decía: Rafa, recuerda que ante la dificultad, ante los momentos tan difíciles que tal vez estás pasando en tu trabajo, Dios te está pidiendo que por favor le dejes un espacio a Él, que no abandones el trabajo que tienes para Él, que si a pesar de las dificultades que puedas tener en el trabajo mundano o del mundo, o el trabajo normal, cotidiano, porque tú tienes que traer el sustento a la casa, no debes dejar de lado que tienes un trabajo para Dios, y Dios te está probando porque se está llevando a otro nivel diferente de fe y de trabajo también para Él, de ministerio. Y me sorprendió mucho esa apreciación, porque automáticamente recordé un pasaje de la Biblia donde dice que siervo inútil, que si tú has trabajado todo el día, del Señor dice que le hablemos así al Señor en ocasiones, a nuestro Padre Dios, porque siervos inútiles somos. Que el día en que tú hayas estado trabajando todo el día para el Señor, y en la noche llegas cansado, y si el Señor te pide que le sirvas a la mesa, tú tienes que decirle: siervo inútil soy, y le sirves. ¿Y eso qué se interpreta? Que a pesar del cansancio y el trabajo humano, necesariamente tenemos que servirle al Señor. Tenemos que servirle en su obra, y ese es un ejemplo muy fuerte que el Señor me está diciendo a mí, y es una palabra muy fuerte. O sea, Él me habló a través de mi esposa. Si yo quisiera ser obstinado y terco, realmente no la escucharía, pero yo la escucho. Incluso a una niña, y precisamente en estos días, y fue precisamente ayer o anteayer, que le dije a la niña: bueno, ¿y tú qué piensas? Yo no quiero ser coordinador, le decía a ella, una niña privada de su libertad con la que yo trabajo. Y ella me decía: Rafa, ¿y no crees que el Señor te está hablando? Y ¿no será que el Señor te trajo a esta institución para que te está formando? O sea, las mismas palabras de mi esposa a través de otra niña, mi esposa es una niña preciosa a través de otra mujer preciosa me estaba diciendo eso. O sea, me repetía lo mismo con otras palabras, pero me repetía lo mismo. Entonces ahí es donde digo, la palabra realmente yo la estoy escuchando. O sea, yo estoy con el corazón abierto para recibir esa palabra que el Señor me está hablando, y que constantemente me lo dice. Mira, inclusive hay momentos en que el Señor nos habla a través de un mensaje bíblico, nos habla a través de la televisión, nos lo repite a través de otra persona, nos hace verlo a través de otros momentos, y siempre nos está repitiendo la misma palabra, y nosotros no queremos escucharlo. Y sobre todo que Él está allí siempre. Por eso yo tengo muy referenciado, Moni, la palabra de Habacuc. No he podido de verdad dejarla de mi lado, lo que es capítulos 2 y 3 de Habacuc, cuando él dice: yo tengo ya preparada esa promesa que te dice, ya te la tengo preparada, y la estoy
realmente alistando para que tú la puedas recibir en plenitud, sino que tiene que prepararse un terreno, tiene que prepararse un tiempo, y lo estoy haciendo. Solamente ten paciencia y espera. Y sobre todo la promesa de Él es que un corazón recto Él nunca lo abandona y que siempre nos va a dar lo mejor. Yo no les miento, no deja de tener dificultad. Por ejemplo, en este momento a mí me da ansiedad saber que mañana tengo que trabajar todo el día y que tengo que enfrentar unas pocas de situaciones un poco difíciles en la institución. Me da ansiedad, es verdad, pero yo confío en Dios. De verdad, yo plenamente confío. Incluso les cuento que en algún momento temprano en la madrugada, como a la 1 de la mañana, mi corazón gritaba: Señor, aumenta mi fe. Y yo me sorprendí mucho porque estaba gritando. En mi espíritu estaba gritando, me desperté gritando de la ansiedad tan tremenda que tenía. Pero realmente confío en Él porque sé que mi trabajo está siendo productivo para esas niñas donde estoy laborando. Sino que quiero hacer mi voluntad, quiero mi zona de confort, quiero que las cosas funcionen bien a mi modo, pero el Señor sabe por qué me tiene allí y te estoy escuchándolo. ¿Me causa dificultad? Sí, me causa dificultad hacer lo que Él me pide. Me causa dificultad, pero quiero hacerlo. Porque quiero responderle a Él, porque sé que si yo le respondo a Él, la comunidad va a crecer también, mi familia va a crecer también, y sobre todo yo me voy a volver una persona, creo que mucho más temerosa, porque lo que yo le pido a Él, más temor de Dios, y lo que le pido es que me incremente la fe, que es lo más importante, porque si yo lo amo a Él, si tengo fe en Él, ¿qué más puedo esperar? Como dijo Pedro en su momento, ¿a dónde más iré? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde más voy a ir? Y sí, Rafa, mira que eso es lo que tú dices, es bastante importante para nosotros como seres humanos, que como venimos tan acostumbrados a hacer nuestra voluntad, pues muchísimas veces nuestras oraciones, y hoy colocaba una frase bien interesante ahí en el WhatsApp, en edificación, donde decía yo que a veces nosotros utilizamos básicamente la oración para que Dios haga nuestra voluntad y no nos damos cuenta que la oración es la herramienta que el Señor utiliza es para transformarnos según lo que Él necesita para que seamos instrumentos de Él. Y precisamente cuando nosotros nos damos la oportunidad de, a través de la oración, empezar a creer realmente, a creer y a limpiar nuestro corazón, el Señor nos va a confiar la palabra. Yo me acuerdo que en el proceso de crecimiento, al principio yo decía mucho que yo no tenía nada de memoria, o sea, se me causaba una dificultad impresionante memorizar versículos de la Biblia o pasajes bíblicos, cosas así. En eso Rafael siempre ha tenido muchísimo más capacidad y él mucha facilidad recuerda muchas palabras y demás. Y a mí se me complicaba cantidad de veces el recordar palabra de la Biblia, y me di cuenta que en ese proceso de transformación, de cambio de mi vida, fue bien interesante porque en la medida en que yo iba sanando mi corazón y eliminando de mi vida tantos recuerdos negativos y tristes que pude haber tenido por infinidad de causas, porque uno se llena de tristezas en el colegio, en la casa, con amistades, con los papás, en fin, tantas cosas, aparte de pues la vida que uno establece con los novios, con el esposo, con los hijos y demás. En la medida en que yo fui sanando toda esa cantidad de situaciones que fueron tristes y que ocupaban mucha parte de mi memoria precisamente para estar recordando lo que nos hace daño, porque tristemente eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos tantos recuerdos negativos y de mal genios, y de todo lo que uno hace es ocupar la memoria y no tiene uno espacio, y yo como que lo referencio con la CPU de un computador, y no, como que se va llenando la memoria de ese CPU y se necesita vaciar toda esa cantidad de recuerdos y toda esa cantidad de situaciones para uno poder meter información nueva. Y fue en la medida del proceso de ese perdón, de esa reconciliación con Dios, de encontrar la paz, de sacar tantas cosas que realmente hacen daño y no sirven, mayor situación. Fue en esa misma medida que ya empiezo yo a guardar en mi mente la palabra de Dios.
que se me iba dando a cada momento a través de ese proceso de sanidad. Y fue muy interesante porque ahí es donde esta palabra se cumple. O sea, cuando yo sí tengo un corazón circuncidado, cuando yo de verdad empiezo a creer en la palabra de Dios, en esa misma medida yo puedo ser, o sea, a mí se me va a confiar la palabra de Dios. ¿Y qué es confiárseme en la palabra de Dios? Es como que yo puedo guardar ese tesoro, porque es un tesoro, lo puedo guardar, hace parte de mí, de mis pensamientos, de mi forma de ver la vida, de mi forma de actuar la vida, porque es curioso cómo esa palabra, al introducirse en nuestra mente y en nuestro corazón, uno actúa conforme a esa palabra. Entonces ahí es donde se está cumpliendo de que si yo creo y si yo saco de mi cabeza y de mi corazón tantas cosas que no son, definitivamente la palabra que empieza a llegar a través de la oración a mi vida, esa palabra se va quedando en mi mente y es como que se nos da ese privilegio de poder conservar esa palabra, de actuar esa palabra y evidentemente de vivir a través de esa palabra. Y mira que lo de la circuncisión es algo muy particular. ¿Qué es la circuncisión? Y quiero que veamos un poco la parte fisiológica y morfológica pues del hombre como tal y por qué Dios, mi Padre Dios, le dice al pueblo judío tienen que circuncidarse. Y con Pablo, que curiosamente Pablo está representando la figura de Jesús, trasciende el concepto de la circuncisión, porque antes era física y ya con Pablo se vuelve espiritual. Igual que la ley, mi Jesús, toda la ley del Antiguo Testamento la trasciende de una manera impresionante, tanto así que convierte prácticamente en dos cuando hablamos de los mandamientos son 10 y Jesús los traduce a dos, básicamente a dos mandamientos. Entonces fíjense que trasciende la ley y Pablo, a ejemplo de mi Jesús, llevado por el Espíritu Santo, también trasciende esa palabra, la palabra santa. ¿Qué es la circuncisión? Cuando el pueblo de Israel le dice al Señor, entonces para que ustedes guarden mi pacto, yo les voy a recordar que, y ustedes se tienen que circuncidar para que ustedes recuerden que mi pacto es así y yo voy a cumplir con mi pacto, lo que le prometió en ese momento al pueblo de Israel, de pasar la tierra prometida, bueno. Y entonces tenían que circuncidar a los niños que nacían y les quitaban el prepucio, en su penecito le quitaban el prepucio. Entonces, ¿por qué? Entonces uno dice, pero ¿por qué le quitaban el prepucio? O sea, ¿y por qué no hizo otro pacto diferente? O sea, ¿por qué tener el cabello largo, o tal vez cortarse el cabello, o tal vez hacer algo, no sé, dejar unas uñas largas? ¿Sí me va a entender? Pero ¿por qué el prepucio? ¿Por qué de pronto no otra parte del cuerpo como que realmente como que no tiene ninguna finalidad? Como puede ser, mira, una parte del lóbulo de la oreja. Sí, un pedacito, quitarle un pedacito del lóbulo de la oreja y que se hace pacto y ya, o que quitarle, por ejemplo, cuando da apendicitis, el apéndice parece que no tiene ninguna finalidad en nuestro organismo. ¿Por qué no quitarle el apéndice? ¿Y por qué el prepucio? ¿Qué finalidad tiene? Y fíjate que mi Dios, cómo es de perfecto, Moni. Tan perfecto es que muchas de las leyes que son de Moisés, mosaicas, las empleó el Señor para preservar el pueblo santo. O sea, para que su pueblo no muriera, porque en ese tiempo no se bañaban. O sea, un pueblo desértico, donde el agua casi no existía, o sea, el agua generalmente casi no hay agua. ¿Qué tenían que hacer? Ellos no se bañaban. ¿Y qué pasa con el prepucio? Que el hombre necesariamente al no bañarse y no hacer higiene de su parte genital, necesariamente empieza a generar bacterias y allí se empiezan a generar enfermedades. Y esas enfermedades hacen que necesariamente el hombre, que generalmente es el que transmite la enfermedad de transmisión sexual, se transmite a la mujer, y la mujer perfectamente, que en ese tiempo no sabían que era el papiloma humano, y la mujer perfectamente podía haber desarrollado un problema genital de una enfermedad de transmisión sexual, y así iban a tener problemas a nivel de el hecho que la especie se preservara, o sea que el pueblo escogido iba a tener problemas. Así, si tú te pones a mirar por ejemplo en Éxodo, vas a encontrar otras leyes y tú vas a decir, pero qué ley tan rara. Claro, por ejemplo, no comer sangre, ¿sí ves? No tocar sangre, tenían que purificarse, y la purificación
implicaba bañarse. Y ahora mira con lo que tú estás diciendo, esta palabra está poderosa esta noche. En este momento está súper poderosa. Mira, tú hablas de la circuncisión y Pablo dice, no tenemos que circuncidar no solamente nuestra parte física, sino la circuncisión es espiritual, lo dijo Pablo, es del corazón. ¿Y qué quiere decir del corazón? Tenemos que quitarnos una parte que no nos contamine, cosa que nos pueda tener ahí el pecado, que nos pueda llevar a no tener un corazón transparente y no podamos preservarnos, o sea, cuidarnos, apartarnos para Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Y lo que tú, ratificando lo que tú decías, hay cosas que guardamos que debido a esa herida que tenemos, como esa costra, perdón, utilizo la palabra, como esa, de pronto cuando uno tiene un golpe fuerte y le sale a uno un hematoma o tiene ahí un sangre, es que no sé el término, sí, pero es una costra. Sí, yo no sé si en otros países le dirán lo mismo, no sabré decirte, pero por ejemplo, ¿recuerdas la vez que nos accidentamos en la moto, Moni? Que a ti aparentemente te estaba sanando la pierna porque el golpe que recibiste en la pierna fue violento, porque te rastrillaste la pierna izquierda contra el borde de un andén, ¿no es cierto?, una acera, y entonces te quedó una herida profunda. Y entonces nosotros pues utilizamos medicamento y todo eso, pero se veía la costra, es que no sé cómo se le dice a eso. Bueno, y entonces se veía que estaba aparentemente sana, pero tú sufrías mucho y se puso rojo alrededor, y cuando quitábamos la costra eso estaba lleno de pus y estaba completamente infectada y había que quitarla. Es lo mismo, o sea, la circuncisión tiene que ver con eso en el corazón, que a veces si nosotros no nos quitamos eso, lo que nos está cubriendo y lo que no nos deja ligeros, lo que no nos quitamos esa costra de verdad en nuestro corazón, hace que realmente nosotros no podamos seguir creciendo en el amor del Señor y seguimos patinando y no escuchamos la voz del Señor. Lo que tú en algún momento decías en un programa anterior, que tú veías y me pareció sorprendente, que nuestro corazón a veces por esas heridas que tenemos del pasado, por nuestra falta de perdón, Moni, a veces creemos perdonar, pero cuando miramos el corazón es una costra fuerte que tiene, y es igual que los exhaustos de los carros o las motos, tú lo veías, es como cuando se pega ese exhausto, yo no sé si a ustedes les ha tocado ver eso, que en los carros tienen que, ni con fuego cae eso, porque es aceite quemado tan profundo que tienen que golpearlo muy fuerte para que ese aceite quemado suelte, no cae. Y eso tiene que ser realmente a través de un procedimiento, pero fuerte. Y eso es lo que sucede. Esa costra que hay en nosotros es como si fuera una armadura de resentimiento, de dolor, que no hemos querido quitar. Y nos hemos acostumbrado a quedarnos con esa costra que nos impide realmente escuchar la palabra del Señor. Y tenemos que circuncidarnos. Y circuncidar es realmente quitar esa costra. ¿Nos duele? Sí duele, porque a ti, Moniquita, cuando te quitamos esa costra, dolió profundamente, porque es doloroso quitarnos eso, porque si no nos quitamos eso no va a sanar, y quitarnos eso es realmente empezar a perdonar. Tú has venido hablando sobre el perdón y tenemos que perdonar a esas personas que nos hicieron daño en nuestro pasado, porque a veces creemos que con el tiempo se olvidó eso, pero no, Moni, tenemos que perdonar a esa persona que nos maltrató, a esa persona que nos rechazó, a esa mamá que tal vez nos hizo daño, a ese papá que tal vez nos sigue haciendo daño. Tenemos que perdonarlos, porque a veces es una falsa, es mentira. Bueno, la mentira siempre es falsa. Es mentira, Moni, que uno simplemente por decir es un falso amor. Es que yo soy adulto y yo lo amo. No, hay que perdonar. Hay que perdonar. Hay que perdonar el rechazo, la falta de afecto, las palabras hirientes, el hecho de que nos hayan golpeado. Hay que perdonarlo. Y se perdona a través de un proceso, Moni. Eso no simplemente de dientes para afuera y que yo solamente fui al Santísimo, que ya perdoné a esa persona y ya no. Uno, ¿cómo sabe que ha perdonado, Moni? Cuando uno habla de esa persona sin dolor. Cuando uno se permite dialogar con esa persona fácilmente, cuando uno puede hablar del pasado y esos momentos dolorosos sin que a uno le cause dolor, sino uno lo recuerda y lo recuerda simplemente como un episodio que pasó en la vida. Pero si uno tiene un poquito de dolor y no quiere recordar, hay dolor, y eso hay que sanarlo, porque lo contrario, Moni, va a seguir estando esa costra que nos impide escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Sí, y cómo es de importante que nosotros realmente podamos escuchar esa voz, porque mira que hoy, y viendo ese pasaje,
No, ni siquiera estaba viendo el pasaje, sino que estaba viendo un programa y pues algunas cosas que estaban hablando de Jesús y cómo Jesús calma la tempestad. O sea, los discípulos estaban en una barca, estaban los marineros y Jesús se duerme y empieza la gran tempestad. Y yo me imaginé que no era tanto la tempestad del mar donde se encontraban, sino miremos cuántas tempestades nosotros vivenciamos a diario. O sea, nosotros tenemos tempestades en el trabajo, en la casa, con los hijos, con el esposo. Son tempestades, son situaciones muy duras, financieras, de salud, qué sé yo. O sea, hay tantas cosas que nosotros realmente en nuestra vida son tempestades que uno dice cuándo van a calmar, y como que medio se calma un poquito el aguacero, y cuando uno dice uy ya, y resulta que vuelve y se levanta otra cuestión más fuerte y demás. O sea, son muchísimas tempestades que nosotros vivenciamos, pero resulta que cuando nosotros estamos sin Dios, resulta que sentimos que esas tempestades nos empiezan a ahogar. Posiblemente nosotros buscamos a personas que nos solucionen situaciones, que nos den consejos, nos invitan a separarnos, nos invitan a hacer otros negocios peores, nos invitan a hacer, pues tomar las decisiones más equivocadas. Desafortunadamente, cuando nosotros recurrimos al mundo, las decisiones que tomamos en las tempestades son las peores y traen unas consecuencias muy grandes. Pero cuando nosotros realmente venimos en este proceso de sanar nuestro corazón, de circuncidarlo, de realmente creer la palabra de Dios, en estas tempestades, si buscamos al Señor, es la palabra de Dios la que trae la calma. Es solamente la palabra de Dios. Con una sola palabra del Señor se calma toda tormenta y viene a nosotros, como lo dice la misma palabra, viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea que uno, como que las cosas están tan tremendas y demás, pero resulta que en nuestro corazón hay paz. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos da esa paz, nada más, es Dios. Entonces es muy importante que nosotros sigamos circuncidándonos todos los días, constantemente, o sea, sacando esas costras, limpiando esas heridas, realmente buscando la sanidad, y es con la palabra del Señor que nosotros tenemos todo eso, y esa palabra que sana nuestro corazón, esa palabra se va grabando en nosotros, y ahí es donde nosotros somos herederos de la palabra de Dios. El Señor nos confía su palabra, y ahí es donde nosotros podemos después hablar con más propiedad de la palabra del Señor. Pero mira, Moni, ya que estamos hablando de la circuncisión, ¿qué es entonces circuncidar en nuestro corazón? ¿Qué es circuncidarlo? O sea, la circuncisión es quitar parte de nuestro cuerpo, partecitas de nuestro cuerpo, para que realmente no se acumule allí una infección. Es igual. ¿Qué es la circuncisión? Estaba diciendo, la circuncisión es quitar una parte de nuestro cuerpo que acumula por la falta de aseo, acumula de pronto, no sé si bacterias, bueno, ahí está alguien que nos puede ayudar, de pronto una bacterióloga, y acumula, realmente hay una acumulación de residuos de la orina que generan tarde que temprano una infección, y eso sucede en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que quitar de nuestro corazón? ¿Qué nos impide o que permite que se acumule resentimiento, amargura? Y lo que tenemos que quitar, ese pedazo que nos sobra, se llama pecado. Esa es la circuncisión. Tenemos que quitar el pecado, Moni. O sea, lo que nos impide realmente estar transparentes, un corazón disponible para el Señor. Esa es la circuncisión del corazón. O sea, si yo estoy en pecado, Moni, voy a permitir que necesariamente se acumule una cantidad de cosas ahí al interior. Y si acumulan esas cosas, mira, yo no voy a escuchar la voz de Dios. Por más que yo insista y por más que yo quiera, no escucho la voz de Dios, y creemos que Dios no nos escucha.
y que Dios es malo o que Dios no se olvidó de nosotros y seguimos creyendo que Dios realmente está tan lejano y nos sentimos como el hijo pródigo porque no hemos sido capaces de quitar lo que nos impide realmente escuchar la voz de Dios, que es el pecado. La circuncisión implica quitar esas cosas que nos impiden ser realmente libres. Pasaje bíblico: ser santos, perfectos para Dios. Pasaje bíblico, mi amor: es mejor si tu ojo te es motivo de pecar, córtatelo, quítatelo. Si tu mano te es motivo de pecar, quítatela, porque es mejor entrar manco o tuerto ante el reino del cielo, para que seas tú justificada, por ejemplo, una prostituta que fue descendiente de David, como fue Rahab. Rahab no era judía y fue linaje de David, y fue justificada ante Dios por un comportamiento recto y puro. Cambió su comportamiento completamente. Justificado, por ejemplo, Abraham, cuando perfectamente decide: si tengo que quitarle la vida a mi hijo, lo haré, por responder a mi Padre Dios, por la obediencia perfecta y pura. Y fue justificado ante Dios. O sea, nosotros, ¿cómo vamos a ser justificados ante Dios? ¿Será que tengo entonces que entrar pensando que con el pecado que tengo voy a entrar ante la presencia de Dios? No. ¿Por qué no se me da el milagro que tanto anhelo, mi amor? ¿Por qué no se da? Porque tengo pecado, y ese pecado me hace estar realmente en ansiedad. Tengo que revisarme si es que en mí hay pecado, para que tenga tanto miedo. Realmente eso lo decía el Señor gritando: Señor, aumenta mi fe, porque tal vez mi fe me está impidiendo algo que debe haber en mi vida que no he querido cortar, y tengo que cortarlo. Si hay raíz de pecado en mi pasado, tengo que revisarlo, porque lo contrario no voy a ser libre y siempre voy a estar angustiado y siempre voy a haber dificultades con todo el mundo, con mis hijos, con mi esposo, con mis familias, con mi mamá, con mi papá, con mis familiares, con mis vecinos incluso. Voy a tener problemas con todo el mundo. Si es con las autoridades, voy a tener problemas, y si no suelto el pecado. Tengo que estar en pecado. Preferiblemente, para ser justificado, tengo que quitarme ese ojo o tengo que quitarme esa mano. Esa es la circuncisión, mi amor. Esa es la verdadera circuncisión. Qué pasaje tan lindo. Y uno no lo entiende. Uno no entendía a Pablo en ese momento. Ni siquiera Pedro lo entendía. Porque Pedro era creyendo que la circuncisión era física. Y si ustedes leen bien Hechos de los Apóstoles, van a encontrar la discusión entre Pedro y Pablo. Y Pablo decía: la circuncisión es espiritual. La circuncisión es del corazón. Quita el pecado que tienes en tu vida, de lo contrario no vas a ser libre por Dios. Sí, mira, y que tú acabas de decir una palabra que es muy importante, y es: cuando yo realmente logro quitar el pecado en mi vida, a mí viene la obediencia total. Se quita esa desobediencia parcial. O sea, nosotros a veces obedecemos una partecita y la otra no, lo que le pasó a Saúl, al rey Saúl. El rey Saúl perdió su reinado precisamente por haber obedecido una parte y la otra no. Cuando él dudó de que el Señor estaba con él se afanó y se puso a hacer una cantidad de cosas, y hasta buscó una bruja para que le orientara, donde él tenía el respaldo de Dios. Por esa situación él perdió su reinado. Entonces nosotros tenemos que circuncidar nuestro corazón de tal manera que no haya ningún argumento, ninguna cuestión de pecado allá guardada. Muchas personas que decimos ser creyentes están diciendo: no, pero es que yo no robo, no, pero es que yo no he matado a nadie, no, pero es que yo voy a la iglesia. Pero resulta que acontece que al Señor no le agrada ni la tristeza, ni el mal genio, ni las mentiras, ni la maledicencia, ni la gritería, ni el mal pensamiento, ni el juzgamiento, ni muchas cosas, ni el chisme. Muchísimas cosas que nosotros a diario estamos haciendo. Y ese a diario significa que junta todos esos pedacitos y tenemos un inmenso pecado. Solamente di una pequeña mentira, una mentirita piadosa, como decimos. Mentira es mentira, no importa si el tamaño es grande o pequeño. Cuando tú dices una mentira, eres hija del diablo, porque dice que
el padre de la mentira es Satanás. Y si solamente con una sola mentirita, con esa sola mentirita ya estás diciendo de qué lado eres, porque dice que de la misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, porque o sea, no, como que no es lógico, ¿no? Que de la misma parte salga agua dulce y salada. O sale dulce o sale salada, pero las dos cosas a la vez no. Y eso es lo que el Señor está queriendo decirnos. De nuestro corazón no podemos actuar unas veces bien y a veces mal. Así no son las cosas. O somos bien o somos malos. Acordémonos que la palabra también nos dice que no podemos ser tibios, que es preferible ser o calientes o fríos, porque los tibios serán vomitados, o sea, no tienen ni arte ni parte. Entonces la situación es que el circuncidarnos nuestro corazón es supremamente importante para que de verdad la palabra de Dios sí esté en nuestras vidas. Porque es cuando yo le doy cabida a ese Jesús en mi corazón. Acordémonos que la verdadera palabra, la palabra viva, es Jesús mismo. Jesús es la palabra. Y la palabra al entrar en mi corazón es entrar Jesús a mi corazón. Y Jesús es el que habita en mí. Entonces ahí es donde el Señor me está dando la oportunidad de que esté habitando en mi vida. Sí, Moni, esa circuncisión definitivamente como causa dolor, porque eso no es fácil. O sea, primero reconocer que tengo algo quitarme algo que hace parte de mí. O sea, mira por qué a los niños, por ejemplo, por qué le tiene que quitar a los niños y no a los adultos. Cuando fue la guerra, lo de Masada, que se suicidaron una cantidad de judíos para no caer como esclavos prefirieron morir para no caer como esclavos de los romanos. Imagínate que en la película hicieron algo muy curioso. Los romanos, para castigar a sus propios comandantes porque no cumplían, los circuncidaban adultos y los dejaban desnudos en el desierto. Imagínate. Y hay tribus indígenas que los circuncidan a los niños para ser adultos, ya hombres, con 12, 14 años, y los circuncidan. Y el dolor es fuertísimo, Moni, dolorosísimo. Generalmente por eso la circuncisión la hacen con los bebés recién nacidos, a los 8 días de nacido, para que ellos el dolor no lo recuerden posiblemente. Fíjate, o sea, por tanto nosotros como adultos poder circuncidar lo que para nosotros ha sido una costumbre es dolorosísimo. O sea que uno tiene que pasar por el horno del sufrimiento. Y allí es donde seremos justificados, porque el valor del hombre se prueba en el horno del sufrimiento. Igual que el oro se prueba en el fuego, el hombre, ahí está escrito en sabiduría, y el valor del hombre se prueba en el horno del sufrimiento. Y muchas veces el dolor que estamos vivenciando, Moni, es una purificación. Muchísimas veces, por no decir todas, lo que nosotros estamos pasando es purificación. Purificación de nuestra propia vida. Y si nosotros, a pesar del dolor que estemos vivenciando, del sufrimiento que estemos vivenciando posiblemente, porque el sufrimiento es la no aceptación del dolor, pero cuando nosotros empezamos ya a ver, realmente cuando ya dejamos de sufrir ante una situación difícil, es porque ya hemos sido circuncidados. Y en ese momento vamos a empezar a hacer testimonio, Moni, testimonio. Y a pesar de que las cosas no se den de acuerdo a lo que nosotros queremos, ya lo voy a explicar, porque lo que estoy diciendo es muy fuerte, es grande, es una palabra muy linda. A pesar del sufrimiento que nosotros tengamos, cuando somos circuncidados el dolor ya no está. A pesar de que las cosas no se den, por ejemplo en caso de separación, yo puedo realmente ya no estar sufriendo porque mi esposo no está a mi lado, o mi esposa no está a mi lado, ya no sufro. O sea que fui circuncidado, ya me purifiqué, ya estoy realmente en santidad. Y cuando estoy en santidad, automáticamente, porque todo obra para bien. ¿Qué quiere decir? Que todo es para testimonio del amor de Dios, para que la gente se convierta, para que la gente crea que existe un Dios, a través del comportamiento santo que yo tenga. Cuando yo he sido purificado o purificada a través del horno del sufrimiento, cuando yo he sido realmente circuncidado o circuncidada de ese dolor, realmente ya no se me puede pegar el pecado, y el pecado ya resbala en mi vida y estoy viviendo vida de santidad, y automáticamente se empieza a manifestar la presencia de Dios en mi vida y la gente empieza a verlo. Empieza a ver la presencia de Dios en mi vida y la gente empieza a convertirse y a transformarse a través de mi comportamiento. O sea que yo empiezo a ser testimonio del amor de Dios. No sé si lo que estoy diciendo es comprensible, Moni, pero lo entiendo en plenitud.
Pues mira, Raba, que sí, porque es que mira que es importantísimo cuando ese sufrimiento y de alguna forma, pues como yo lo comprendo, ese sufrimiento es la no aceptación de algo que se está dando. Por ejemplo, yo no acepto que mi esposo se haya ido con otra persona y sufro y me atormento y lo persigo y me encuentro de pronto porque me toca encontrarme con él y entonces yo sufro, termina la situación en conflicto, etcétera, etcétera. O sea, estoy sufriendo. Ese sufrimiento lo traslado a mis hijos, ese sufrimiento lo traslado a personas que conozco, a familiares, porque constantemente una persona que sufre habla de su sufrimiento constantemente. Cuando yo logro dejarme circuncidar de ese sufrimiento y realmente, o sea, me quito eso que me está haciendo pecar, porque es que ese sufrimiento es pecar. Es un pecado. A Dios no le gusta que yo esté hablando mal, a Dios no le gusta, y que yo aprenda a aceptar, porque si realmente el que amo primero es Dios, fácilmente puedo abandonar, sacarme ese dolor, quitar ese dolor y acepto la sanidad de Dios. Si yo acepto eso, o sea, listo, ya yo sé, Él es así, ¿qué se le puede hacer? Señor, trabaja en él. O sea, yo se lo entrego al Señor, yo renuncio y me permito la sanidad a través de Dios en mi corazón. En ese momento se elimina el sufrimiento. En ese momento hay paz, hay calma. En ese momento hay posibilidad de crecer. Ahí es donde se mira que quién es el verdadero amor en mi vida. Y ahí en ese momento es cuando Dios se glorifica, porque yo al abandonarme en el Señor y dejar a esa persona en el nombre del Señor, Él es el que podrá actuar en el espíritu del otro. Mientras yo no haga eso, mientras yo no me circuncide, yo me mantendré en pecado, yo me mantendré amarrada al pecado y estoy amarrando además a las otras personas a esa situación de pecado, porque con mi actitud estoy haciendo pecar al otro. Acordémonos que la palabra de Dios dice que yo no me puedo volver piedra de tropiezo para el otro, pero si el otro me está haciendo sufrir, yo tendré todas las palabras habidas y por haber para engancharme en una pelea y enganchar a la otra persona en una pelea. Eso es uno de los ejemplos. Entonces ahí es donde yo tengo que buscar circuncidarme de ese dolor, arrancarme ese dolor, de verdad entregárselo al Señor, aceptar esa realidad, porque es que yo creo, y alguna vez se lo escuchaba a un padre, que lo que nos hace sufrir es porque no aceptamos esa verdad. No aceptamos lo que está sucediendo. Cuando yo acepto que una persona se me fue, una persona se murió, que una persona ya no me ama, que una persona, lo que sea, en ese momento yo ya como que acepto y empiezo a actuar de otra manera diferente, porque ya me dejo llevar por el Señor y dejo que Dios actúe en mi corazón. Y ahí es cuando uno da testimonio, es lo que estoy tratando de decir. Y uno ya da testimonio. Y en ese momento, igual que cuando la resurrección de Lázaro, ¿no es cierto? Para que la gente crea, para que la gente se transforme. Porque esa es la gloria de Dios. Porque murió Juan Bautista, amor, para que la gente crea. Porque si nosotros nos aferramos a este mundo de una manera impresionante. Porque queremos aferrarnos a las cosas. Porque eso es lo que nosotros vemos y no nos aferramos a lo espiritual. Y es para que la gente se transforme con base en nuestro comportamiento. Es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria. ¿Qué quiere decir la gloria de Dios? Para que la gente crea que Dios existe, que somos hijos legítimos de Dios. A mí me sorprende mucho. Esta tarde estaba escuchando Moni. Ahora estaba escuchando un diálogo de Jesús. Estaban haciendo como una radionovela. Y curiosamente decía mucho el Señor para que gente crea que Dios existe y que todos somos hijos de Dios. Y qué privilegio de que nosotros sepamos que somos hijos de Dios. O sea, es un privilegio. Yo me siento tan contento con eso, de saber que todo el trabajo que nosotros hacemos es tratando de llevarle a la gente para que se convenzan plenamente que son hijos de Dios y que no vivan solamente, que no sepan ni que sientan, sino que vivan su condición de ser hijos de Dios. Esa es cuando uno ya realmente vive, cuando vive ese gozo perfecto de la presencia del Espíritu Santo, es porque uno ha circuncidado en la cruz plenamente todos sus egos,
a mí me causa dificultad, yo te lo digo. O sea, por mi trabajo, Dios me está... ahora estamos en ayuno, yo creo que estoy haciendo un ayuno por cada uno de ustedes, yo creo. Porque ha sido difícil mi trabajo. Romper a mi ego, uy, amor, ha sido tan difícil, Moni, pero tan difícil romper. ¿Sí me va a entender? O sea, romper a mi propio yo. Yo hablo tanto de ello, pero cuando me toca a mí, me causa dificultad, Moni. O sea, yo le digo, Señor. Entonces yo le digo, ayúdame, pues es que Él siempre me está ayudando, solamente que yo no quiero dejarme ayudar por Él, sino porque yo quiero hacer mi perfecta, sublime y santa voluntad. Y no dejo que Él actúe en mí. Pero tengo que morir, Moni. Tengo que morir. Si no muero realmente, por ejemplo, este programa que estamos haciendo, créeme que estoy pensando en mí todo el tiempo. Sí, cuando tú estabas hablando, yo estaba pensando, ay, Señor, Mónica, me está tocando mi corazón. Sí, voy a entender, porque ha sido difícil mi trabajo actualmente, ha sido muy difícil. Pero ¿qué es lo que debo morir? O sea, ¿qué debo circuncidarme? ¿Hay pecado en mí? ¿Qué tipo de pecado yo estoy escondiendo que realmente no me está dejando actuar? Y no estoy dejando que Dios sea el centro y que vean a Dios y no vean a Rafa, sino que vean a Dios. ¿Sí me va a entender? Entonces, eso es sorprendente, Moni. Pienso que hay varias preguntas, como 2 preguntas fundamentales que de verdad deberíamos hacernos todos. Primero, ¿cuál es lo que me está sobrando que me lo deben quitar? O sea, ¿qué me deben circuncidar? ¿Qué me deben circuncidar? ¿Qué estoy dejando que se esconda allí detrás de tanto pecado? ¿Cuál es mi pecado oculto o mi pecado visible que yo no quiero soltar? Y no lo quiero soltar. Y prefiero dejar que todo lo, como tú decías, toda mi familia posiblemente se esté ahogando porque no quiero soltar algo que está en mi vida, lo que tú decías ahora, Moni. Sí, pienso que sí es importantísimo eso. Es importante uno ser cuestionado y cuestionarse de verdad de qué es lo que nosotros tenemos que morir. Y como les decía en el programa del miércoles, definitivamente tenemos que estar revisando que son toda la cantidad de cosas que nosotros todavía tenemos, que nos amarran, que nos tienen atados al pasado, porque es eso, tenernos atados al pasado y no nos dejan crecer, no nos dejan evolucionar. El Señor quiere cada vez que estemos más cerquita de Él. Y me llega un recuerdo de una propaganda de Bancolombia, precisamente un recuerdo donde la gente como que empezaba a flotar, o sea, se soltaba y empezaba a flotar. Y pienso que nosotros cuando morimos a las cosas que nos amarran al mundo, es cuando empezamos a flotar. Y el Señor quiere es que flotemos o volemos, pero volemos en el Espíritu hacia Él. La idea es esa, cuando nosotros nos soltamos de lo mundano, cuando nos soltamos de nuestras ataduras, de todo nuestro pecado, nosotros empezamos realmente a fluir y a acercarnos más a Él. Y eso es lo que el Señor quiere. En la medida en que nos circuncidemos, la palabra de Él estará en nuestro corazón, en nuestra vida, y asimismo nosotros estaremos acercándonos a Él. Y mira lo curioso, ¿no es cierto, Moni? Por ejemplo, cuando hacemos programas directamente para la comunidad, nosotros empezamos, habían 15, 20 personas, a veces no teníamos espacio y había un momento en que solamente 1, 2 o 3 personas, o sea, se pierde la constancia, o sea, y uno dice, ¿por qué? Y personas que aparentemente estaban muy comprometidas, se van, y uno dice, ¿pero por qué? ¿Realmente sí pudieron realmente romper con toda la cuestión del pasado o todavía siguen aferradas al pasado? O sea, ¿qué no nos hace soltar? Pues como tú bien de esa propaganda que veías en televisión, donde la gente flotaba, ¿qué nos impide realmente flotar? Porque eso es lo que tenemos que hacer, flotar, estar plenamente sumergidas en la presencia de Dios y flotar, ¿no es cierto? Bendito sea mi Dios. Yo quiero que en este momento hagamos una oración bien poderosa, Moni, una oración donde realmente el Espíritu Santo se mueva y podamos nosotros romper con tantas cosas que nos impiden ser esos verdaderos hijos de Dios, comportarnos, actuar, vivir sumergidos en la presencia del Espíritu. Entonces, si tienes algún otro comentario, Moni, para que hagamos pues la oración. No, pues invitarlas a continuar en este proceso de circuncidarnos, en este proceso de seguir aprendiendo a través de la palabra del Señor, para que de verdad el Señor nos confíe ese gran tesoro de que su precioso Hijo
realmente esté en nuestro corazón, y más para estas temporadas tan hermosas, donde tenemos que buscar sanar nuestro corazón y que realmente la luz de Dios entre y viva en nosotros. Entonces vamos a hacer esta la oración mutuamente los dos, Moni. O sea, para que sea el Espíritu Santo el que realmente llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por lo hermoso que tú eres, Padre, porque tú nos das la palabra viva y eficaz. Y esa palabra, como dices tú, es más cortante que espada de doble filo y que penetra hasta lo más profundo del corazón, hasta los tuétanos llega, y que renueva realmente todo nuestro entendimiento, nuestro ser. Y tu palabra es linda cuando se proclama. Hay momentos en que uno no logra entender las cosas y hoy las entendimos. Hoy entendimos que teníamos que circuncidarnos, o sea, quitarnos eso que nos está impidiendo realmente ser testimonios de tu amor. No tanto que nuestro comportamiento se refleje para los demás. Por eso venimos en este momento a pedirte perdón, Señor, de todo corazón. Pedirte perdón por el orgullo, la arrogancia. Pedirte perdón porque siempre hemos querido hacer nuestra voluntad. Pedirte perdón, Señor, porque no hemos querido dejarnos tocar por tu palabra y lo único que hemos hecho es renegar y quejarnos constantemente. Y bien como mi esposa lo decía, Papito Dios, cuando nos quejamos es porque allí hay algo que no hemos querido soltar. Porque en la queja, Señor, en la queja siempre aparece el pecado y hay un pecado oculto. Porque no hemos sabido aceptar lo que tú nos estás colocando y el pulimiento que tú nos estás dando. Gracias, Papito Dios, por las personas que están escuchando este mensaje, Señor, porque tú a cada corazón le hablaste en este momento y sé que estás en ese momento llegando hasta lo profundo del corazón y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo mueva cada corazón, mueva cada entraña, lo más profundo de cada persona que ha escuchado este mensaje, para que realmente cada vez más nos comportemos como esos verdaderos hijos tuyos, preciosos. En este momento nos reconocemos como tus hijos y te pedimos que nos perdones, Papito Dios. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Sí, amado Jesús, y por ese sacrificio tan tremendo que tú hiciste en la cruz por amor a tu Padre y a nosotros, Señor. Que seas tú, amado Jesús, con tu sangre poderosa sobre nuestras vidas, lavándonos, circuncidándonos, Señor, circuncidándonos en nuestro corazón, limpiando esas situaciones que tenemos guardadas allí. Ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos hoy a través de pedirte perdón por tantas fallas, Señor, que tu sangre nos limpie, que tu sangre hoy nos sane, que tu sangre hoy nos libere, Señor, que tu sangre hoy nos restaure, Señor, que nos vuelvas a ese diseño original con que nuestro Padre nos pensó. Ayúdanos, Señor, a estar cada día más limpios para ti, más cercanos a ti, más llenos de ti, Señor. Que tu palabra cada día llegue más a nuestro corazón, se quede grabada en nuestro corazón como en esas tablas donde grabaste los mandamientos, Señor. Así que nuestro corazón sea esa tabla donde tú grabes tu palabra, Señor. Una palabra que la pongamos por obra, una palabra que no solo se quede en el corazón allí guardada, sino que pase a nuestra mente y nos haga actuar conforme a tu propósito y a tu principio, Señor. Hoy ven, amado Jesús, con tu poderosísima sangre y sana las heridas de nuestro pasado. Quita todos esos sentimientos que nos han alejado de la presencia de nuestro Padre, que con esas palabras que retumban en nuestra mente nos quitan la oportunidad de escuchar a nuestro Padre Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, a limpiar nuestra mente, a limpiar lo que nosotros hemos mantenido por tantos años, para que a partir de este momento, Señor, realmente actuemos conforme al propósito de nuestro Padre, conforme a lo que es la imagen y semejanza de Dios, conforme a lo que es un Hijo real y verdadero de Dios. Hoy te damos gracias, amado Jesús, Señor, por este momento. Te damos gracias, Señor, por lo que tú haces con tu poderosa sangre en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos estás sanando y liberando el día de hoy.
Y en estas fiestas que estamos celebrando, en estos momentos tan especiales, Señor, en estos tiempos tan trascendentales, queremos permitirnos que tú nos sigas moldeando a pesar de lo que nos cause dolor. Pero queremos reconocerte, Señor, en este momento que hay pecado en nosotros. Hay falta de perdón en nosotros. Todavía tenemos resentimientos y amarguras. Y así donde estás, dile: Señor, sí, yo reconozco que he fallado. Yo reconozco que todavía me falta tanto por perdonar, Padre, pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy ante tu presencia, Señor, con ese anhelo de pedirte que me perdones de corazón. Porque sí, reconozco que me he alejado tanto de ti y que he querido de una u otra forma tratar de mendigar ese amor, tratar de mendigarle ese amor a tantas personas, y no me he dedicado realmente a buscar de tu presencia en plenitud. Hazme un instrumento de tu paz, Señor. Que donde haya ese odio, lleve yo tu amor, como dice San Francisco de Asís. Donde yo sea capaz de llevar tu amor, Señor. Y quítame esas cosas que me impiden crecer más en ti, Papito Dios. Gracias. Gracias, inmensas gracias, Señor. Porque definitivamente sí reconozco que necesito de tu amor. Que necesito de ti, Papito Dios. Que sin ti no soy nada. ¿Y a dónde más puedo ir si tú eres el único que tiene palabras de vida eterna, Padre Santo? ¿A dónde más podemos recurrir si no es a tu presencia viva? Gracias por esa palabra que tú me regalas hoy. Gracias porque hoy me estás diciendo realmente que tengo que quitarme tantas cosas que me impiden escuchar tu voz, que tú siempre me estás hablando, Padre, y hoy se da testimonio de ello, que tú me hablas, sino que no te quiero escuchar debido a esas zonas de confort en las que me encuentro, debido a ese estar como dándole el golpecito en la espalda al pecado y estando recreándome en el pecado, y no he querido soltar con lo que me impide realmente ser plenamente libre por el miedo que tengo a la soledad, Padre, porque hay miedo a la soledad. No quiero vivir esos momentos de soledad porque no reconozco que tú estás conmigo, porque tú eres el que llena todos los vacíos que hay en mi vida, Señor, porque son muchos vacíos los que me impiden realmente dejarme sumergir en tu presencia, y quiero salir de esas zonas de confort y encontrarme contigo plenamente, lanzarme al vacío y decirte: Señor, sí, aquí estoy en el hueco de tu mano y quiero que tú me tomes de la mano, Padre Santo, que tú guíes mi caminar, y me abandono plenamente en este momento en tu presencia, Papito Dios, porque tú eres mi Padre y yo soy tu hijo, soy tu hija amada, y eso, así como me reconocí, también reconozco que tú tienes el control de mi vida, que tú guías mis pasos y guías el control de mi familia, y abandono en tus manos, Padre Santo, a esa persona que me ha hecho tanto daño en mi vida. Abandono en tus manos, Señor, a ese hijo, a ese esposo, a esa esposa, Señor, la abandono en tus manos para que tú tomes el control de mi vida, porque yo quiero ser libre para ti, Señor. Plenamente libre, porque quiero amarte en plenitud, Papito Dios. Gracias por ese momento que tú me das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina, o el mío, Rafael Aníbal Cortés, y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.